noches, amigos de la conciencia. Bienvenidos nuevamente a este espacio, bienvenidos nuevamente a estas charlas tan productivas sobre nuestro camino a la conciencia. El día de hoy vamos a ver un tema importante. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Buenas noches. Vamos a ver un tema muy importante y es un poco entender y ver el marco conceptual, digámoslo, llamémoslo un metamodelo. ¿Cuál es el metamodelo que se propone? ¿Cuál es el metamodelo que propone la escuela? ¿Cuáles son esos temas que es importante conocer, saber, entender y comprender para seguir primero pues con este camino hacia la autorrealización, por este camino de el despertar de la conciencia, por este camino de la realización de la gran obra? Entonces preparé aquí unos temas, unos pequeños temas, digamos que son como el foco o donde está toda la parte teórica, la parte exotérica del trabajo, ¿cierto? Entonces este trabajo se basa en la gnosis. La gnosis viene del griego conocimiento. Entonces es todo un conocimiento y tiene todo un marco, el cual ha sido dispuesto a través del tiempo en muchas imágenes, pues, de muchas formas se ha ido llevando de forma en forma. Vamos a ver un poco también el tarot evolutivo, que es parte de esa gnosis. Parte de ese conocimiento está todo el tema del tarot. El tarot significa un estudio de cábala, de alquimia, de magia, de hermetismo, de astrología. Entonces, digamos que son temas muy importantes para la comprensión de nuestra psicología, para seguir con este autoconocimiento. Vamos a ver un poco el tema de los neurocircuitos, qué son los neurocircuitos, sus representantes y qué es lo que nos dice esta teoría y cómo la podemos aplicar en nuestra vida. Vamos a ver un poco de Carlos Castaneda y sus libros, donde su principal personaje está en Don Juan y las enseñanzas de Don Juan, y del cual se derivan ciertos temas, pues muchos temas, diversos temas que nos llevan a seguir profundizando en cada una de esas ramas del conocimiento. Vamos a ver un poco pues de geometría sagrada y cómo la geometría sagrada está relacionada pues con todo lo que nos rodea, con todo lo que está creado. Vamos a hablar de la conciencia crística, pues es lo que nos interesa. La realización es llegar a esa conciencia crística, es llegar a esa unión con el Cristo íntimo y a esa unión con Dios, pues eso es lo que nos interesa. Entonces vamos a ver un poco unas pequeñas reflexiones sobre el camino también taoísta. El taoísmo nos trae temas como el Tao sexual y bueno, diversos temas y toda una serie de importantes preceptos para poder continuar con el camino y poder despojarnos de todos nuestros egos, de todos nuestros apegos. Vamos a ver diferentes temas, métodos como el Falun Gong, Falun Dafa, bueno, el yoga, los diferentes yogas que hay, digamos un poco interiorizar e incluir en este metamodelo el yoga. Vamos a ver sobre la teoría de Gurdjieff, sus enseñanzas, sus técnicas, lo más importante. Y bueno, otros métodos como el método Wim Hof, es un método de respiración, el método Silva, que es un método de
autoprogramación, autohipnosis, digámoslo así. Vamos a entender temas de biodescodificación y de ahí para allá vamos a entender muchos otros temas. Lo que nos interesa de esto también es cómo todo está relacionado. Nosotros como buscadores de la verdad, como buscadores de un camino real, no podemos cerrarnos la puerta a la diversidad de conocimiento que hay. Todos los conocimientos, pues obviamente uno va aprendiendo en este camino el discernimiento y uno poco a poco va entendiendo y va viendo cómo los diferentes autores de diferentes épocas, de diferentes ciclos y con las diferentes teorías que tienen, cada uno nos va dando perlas, digamos, perlas con las que podemos encontrar nuestro propio camino. Digamos, hay que entender que esto no, el camino espiritual no es un camino de imitación. No es que yo me voy a leer a Jesús y voy a imitar a Jesús, todo lo que decía, todo lo que hacía, no. Voy a leer a Buda y voy a imitar a Buda. Digamos que eso no se puede y eso no es correcto. Entonces lo que sí es correcto es entender todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todas las miles de formas que el conocimiento, digamos el espíritu mismo, se ha ido creando, se ha ido puliendo, se ha ido perfeccionando, y aquellos buscadores de la verdad en todos los diferentes tiempos, en todas las diferentes épocas, nos han dejado una serie de arquetipos, ¿sí? Estas imágenes, por ejemplo, que estamos viendo de la gnosis son arquetipos y hay que estudiar cada uno de esos arquetipos. El mismo tarot, el tarot son arquetipos, es decir, imágenes, información cifrada y codificada por medio de imágenes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entender, comprender qué se nos quería decir o qué el autor, cuál era la esencia de lo que escribió. En estas lecturas es muy complejo porque, por ejemplo, cuando uno lee las parábolas de Jesús, no se pueden tomar siempre literalmente. O sea, la misma Biblia es un texto que no lo puede uno leer y tomarlo literalmente al pie de la letra, sino que él tiene por detrás, entre líneas, un mensaje cifrado, codificado, y que solamente cuando uno va en este camino del conocimiento y uno alimenta correctamente sus mercurios, su autoconciencia, pues va entendiendo cada vez que se van abriendo los neurocircuitos, vas entendiendo, y entonces eso te va abriendo campos de acción, te van dando muchas herramientas, muchos métodos, ¿cierto? Digamos que hay muchas, hoy en día hay miles de métodos, de cosas, y digamos que acá no se trata de aprobar unas cosas y desaprobar otras, no. Digamos que una de las cosas que el tarot enseña con el discernimiento es todo lo que parece opuesto en realidad son los amantes. Hombre y mujer son dos opuestos, pero son amantes, se complementan el uno con el otro. Cuando uno va adquiriendo cierto grado de conocimiento, de teoría, de estudio, de entendimiento, de comprensión, entonces es fácil unir, es fácil discernir y unir los opuestos, esos opuestos. Que esto no se trata de esto sí y esto no, se trata de cómo yo puedo integrar todo en una sola verdad y convertir en esa verdad en mi forma puedo transformar eso en mi personalidad y entender que lo que hay detrás de eso que estoy leyendo, que estoy conociendo, que estoy entendiendo,
está el Espíritu de Dios que está, es este ángel que está velado por las nubes, digamos que hay un velo entre el gran Espíritu y nosotros. Entonces es entender cómo todo está relacionado con todo, cómo todo habla de lo mismo, solo que en diferentes palabras, cómo los muchos autores han llegado a una misma conclusión, solo que, bueno, de pronto a veces la mala interpretación entonces hace que uno apruebe unas cosas y desapruebe otras. Pero este camino es salir de nuestro estado ignorante, para eso es este camino, el camino a la iluminación es un camino de salir de la ignorancia para volver a unirnos con Dios, que es el conocimiento. Entonces, la gnosis es una palabra griega que denota conocimiento. En hebreo esa palabra es da'at. ¿Sí? Los que estudian Cábala saben dónde está el da'at, que es una esfera oculta que es conocimiento, también traduce. Entonces gnosis y da'at traducen conocimiento. Y ese conocimiento ha sido enseñado muchas veces. Digamos que la gnosis, los historiadores la dicen que pues la gnosis es el cristianismo esotérico, es el cristianismo visto de una forma esotérica, es ver las enseñanzas de Jesús y toda la vida de Jesús, las parábolas, de una forma, digamos que con un mensaje oculto, y ese mensaje oculto es el que nos interesa develar para nuestro propio conocimiento. Entonces de ahí pues viene la caverna de Platón, por ejemplo. O sea, ¿qué nos dice la caverna de Platón? Nos dice que todos, digamos, la humanidad está como en una caverna donde lo único que ve son imágenes, y esas imágenes pues son modificadas por otras personas, pues. Entonces esas personas mantienen a las masas dormidas y solamente viendo imágenes. Y bueno, el verdadero buscador es aquel que es capaz de trascender esas imágenes, no dejarse llevar y buscar la verdad y salir de la caverna y ver el mundo real. Más o menos como aquí está en esta imagen donde tenemos al hombre que sale a ver el reino del espíritu, sale de ese reino, digámoslo, físico, social, ¿cierto? Material, para adentrarse y ver y conocer el reino del espíritu. Entonces, bueno, la gnosis es todo ese conocimiento, y todo ese conocimiento ha sido velado, ha sido oculto. Primero, ¿por qué? En la antigüedad, pues la Inquisición, la religión católica, pues es una religión que ha retrasado mucho el trabajo espiritual. Lo retrasó desde la antigüedad, pues con su cacería de todo aquel que pensara diferente a la iglesia, pues era un hereje, y lo mataban. Entonces todos estos conocimientos, por ser contrarios a lo que decía la iglesia, pues los conocedores, los buscadores, los alquimistas, los herméticos, digamos, las personas que tenían estas verdades, pues tuvieron que ocultarse y tuvieron que ocultar la verdad también. Entonces nos la fueron dando en imágenes. Entonces vemos las esculturas de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángelo, de muchos escultores, pintores, hasta la misma obra de Shakespeare, si uno la lee, es un relato gnóstico, pues. Entonces hoy en día vivimos presos de esas imágenes,
Obviamente esas imágenes son las que nos ha dado ahora el mundo, el sistema social en el que estamos, el sistema educativo decrépito con el que contamos, pues ya no nos enseñan nada de esto. Lo único que nos enseñan son mentiras y más mentiras, y eso fue lo que le enseñaron a nuestros padres y a los padres de nuestros padres y a los padres de los padres de nuestros padres. Entonces digamos, no vamos a buscar aquí un culpable. Creo que es parte también de el mismo juego de la conciencia. Es parte del mismo juego de la conciencia. La conciencia misma digamos que creó todo ese campo de batalla y todo este campo de aprendizaje, esta escuela para poder volver a ser quienes somos, a ser los dioses que somos, pues. Digamos que eso es algo que tenemos que volver a entender y sacar de nuestra mente lo que las iglesias nos han contado, y es que Dios está afuera, en los templos, en las imágenes, ¿sí? Que es donde todas las personas buscan y adoran a Dios, ahí no está. Entonces nosotros pues eso no, pues digamos vamos a ser los locos de las familias, y eso está bien. No hay que tener miedo. El camino gnóstico, digamos el conocimiento, es complejo, es completo, es difícil para nuestro ego, no es difícil para nuestro ser ni para nuestra conciencia. Nuestra conciencia sabe y entiende y disfruta el camino, ¿sí? Pero es nuestro ego al que no le gusta aceptar la verdad. La verdad incomoda, sí, incomoda, pues. Y ahí es donde nosotros como buscadores vamos a sentirnos que si vamos por buen camino o mal camino, es por esa incomodidad del ego. Muchas de estas cosas que vamos a ver hoy, de las que vamos a hablar, cuando yo empecé en un principio a leerlas, me producían incomodidad. Primero porque no fue lo que me contaron, no era lo que yo sabía, no era lo que me enseñaron las religiones, las escuelas, el colegio, la familia, la sociedad. Entonces fue un poco al principio incómodo leer o empezar a adentrarse en este mundo. Pero poco a poco, cuando tú te vas dando cuenta de que esa es la verdad, de que ese es el camino, de que estamos atrapados, dormidos, y que necesitamos iluminarnos para volver a levantarnos porque somos hombres caídos. Entonces esto ya te empieza a emocionar, te empieza a mover desde adentro, te empieza a llenar, con solamente ver una imagen te hace clic en muchas cosas. Entonces todo lo que vamos a ver en adelante es conocimiento gnóstico. Eso es, porque la gnosis es el conocimiento. La gnosis no se le puede atribuir, digamos que hay muchos que cuando escuchan gnosis piensan en el maestro Samael. Samael tiene su propio movimiento gnóstico, pues le llama el movimiento gnóstico. Sin embargo, ese movimiento, digamos que he estudiado muchas otras cosas y he llegado a la conclusión de que la gnosis de Samael es un plagio de muchas cosas. Es un plagio de Gurdjieff, es un plagio de Castaneda, es un plagio de muchas cosas, de muchos autores. Cuando uno investiga la vida de Samael, pues fue una persona que estuvo de escuela en escuela, que estuvo en la escuela Rosacruz, que estuvo en la Golden Dawn, que estuvo por aquí, por allá. Y cuando uno ve sus textos, él cita, o sea, literalmente los mismos textos de otros autores, pero él no dice que son de otros autores. Él se atribuyó a sí mismo esos conocimientos. ¿Y esos conocimientos qué son? Las leyes. Estamos en un universo de 48 leyes naturales. Entonces hay que conocer esas leyes. Pero eso no lo trajo Samael, pues eso es un conocimiento muy antiguo, pues.
Aunque los historiadores dicen que es desde que la gnosis es del primer siglo después de Cristo, realmente uno puede darse de para atrás, puede ver que la gnosis viene desde los antiguos egipcios, hace más de 4000 años, pues. Entonces, vemos aquí que, digamos, todo el conocimiento, igual que el espíritu, tiene que evolucionar. Y nosotros tenemos que evolucionar con el conocimiento. De pronto un conocimiento que a una persona le funcionó hace 100 años, hoy en día ya no funciona, porque hoy en día los tiempos han cambiado, los métodos han cambiado. Digamos, el diablo, Satán, el ego, ha inventado nuevas cosas. Y entonces nos ha sumergido en otro estado de conciencia, y para salir de ese estado de conciencia necesitamos nuevos métodos, nuevas fórmulas, y esas fórmulas nos las da el espíritu, pero tenemos una base, pues siempre tenemos que partir de una base. ¿Cuál es la base de la gnosis? Hay un, hay un Dios verdadero y hay un Dios impostor. Tenemos que aprender a diferenciarlo. Cuando uno lee el Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, uno se da cuenta que el Antiguo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es un falso Dios. Y luego en el Nuevo Testamento viene Cristo, Jesucristo, a hablarnos sobre el Padre de otra forma. Y usted ve las dos versiones, son dos dioses diferentes. En el Antiguo Testamento tenemos un Dios que le gusta la guerra, que le gusta los rituales, que le gusta el sacrificio, que le gusta, bueno, cosas. Entonces, nosotros como lectores tenemos que aprender a leer también. Tenemos que aprender a leer las diferentes escrituras, tenemos que aprender a leer los diferentes textos, tenemos que aprender a leer las diferentes referencias, y todo a la final lo podemos, ¿cómo decirlo?, acomodar a nuestra conciencia. Pero no, acomodar no es la frase, porque acomodar suena como a acomodarlo para que mi ego se sienta bien, y no, eso no es lo que queremos. Lo que podemos es transformar todos esos textos para hallar una verdad. Por ejemplo, una historia del Antiguo Testamento que a mí me hace mucha gracia es la historia de Job. Entonces Job era un siervo de Dios, pues, y Dios le quería mucho, y le tenía, pues era una persona que tenía sus poderes, que tenía su reino, que era rey, que era muy querido por Dios. Pero un día, dice la Biblia, llegó el diablo y le dijo a Dios que no, que Job no lo quería, que como él estaba bien lo quería, pero que si Job estuviera mal no lo quería, y retó a Dios. Entonces Dios envió enfermedades, le quitó todo a Job, le quitó la familia, le mandó enfermedades, la lepra, lo dejó en la calle con lepra, pues con sarna, lepra, bueno. Y aún así Job siguió creyendo y siguió firme en el camino hacia Dios. Entonces eso podemos interpretarlo de dos formas diferentes. La primera, si lo tomamos literalmente, pues lo primero que yo digo es, pero Dios, ¿por qué Dios escucharía al diablo, Satanás, diciéndole cosas al oído? Entonces, ¿quién es Dios? O sea, Dios es una persona como tú y como yo. Luego, pues, mandándole enfermedad y todo eso para ver si Job sí creía o no creía, y era como una apuesta entre el diablo y Dios, a ver si Job sí creía o no creía realmente. Entonces, bueno, al final a Job le es devuelto, pues le devolvieron su reino, le devolvieron su salud, no le devolvieron su familia porque ya se los habían matado a todos. Entonces,
esa historia, pues por un lado, si la vemos literalmente, decimos, no, este Dios, ¿quién es este Dios? ¿Quién se está disfrazando aquí de Dios? Este no es un verdadero Dios, pues. No es un verdadero Dios omnisciente y omnipresente que todo lo sabe. Entonces, eso por un lado, pero por el otro podemos hablar de las pruebas de Job son también para nosotros como buscadores de la verdad. En realidad son las pruebas que podemos y que debemos afrontar en algún momento, pues. En este mismo momento podemos estar en una escasez de dinero, y si estamos renegándole a Dios y no creemos y no, entonces realmente somos unos hipócritas, pues. Sí, si yo tengo que estar con Dios en la salud y en la enfermedad, igual que un matrimonio, pues eso es en las buenas y en las malas, pues. Pero bueno, entonces son dos formas de ver el mismo texto. Entonces, pero hay que darse cuenta, y cómo funciona el sistema es que hay un Dios impostor. Entonces debemos descubrir ese Dios impostor que habita dentro de nosotros también, además. Tenemos que sacarlo para darle paso al verdadero Dios, a nuestra verdadera conciencia, la verdadera supraconciencia. Entonces los textos gnósticos y lo que es la gnosis, pues no, obviamente aquí no lo voy a... No, solamente esto es un marco conceptual, porque la gnosis pues viene a hablarte de todas las leyes, viene a hablarte de todos los principios, viene a hablarte de el camino de la conciencia y el camino hacia el Cristo íntimo, y cómo derrotar a ese Dios impostor, al demiurgo, pues, ¿sí? Que le llaman el demiurgo, el Dios creador. Y eso también tiene dos formas de verse, ¿sí? Hace poco leí un texto de gnóstico también, pero de una persona, pues, un argentino, no recuerdo el nombre, se llama La Gnosis Prohibida. Y él basaba todo su escrito en que el espíritu odia la materia. El espíritu odia la materia. El espíritu odia la materia. Nosotros como materia entonces tenemos que odiar la materia y buscar esa iluminación y volver al Cristo. Pero entonces a mí no me hizo clic, porque esa palabra odio, estamos hablando de un Dios que digamos que el amor es la ley de Dios. Entonces el odio, bueno, ahora si uno ese texto con un texto budista donde dice que el odio y el amor son dos emociones, son primigenias, y que donde está la una y está la otra, entonces me hace un poco más de sentido. Sin embargo, no quiero pensar desde el odio, porque digamos que ese texto gnóstico argentino te lleva hacia el aborrecimiento, aborrecer la naturaleza, que es material, aborrecer a tu familia, que es material, aborrecer tu cuerpo, que es material, aborrecer el mundo, pues. Y creo que ese tampoco puede ser el enfoque, ¿sí? Entonces el enfoque siempre tiene que ser hacia el amor por todo lo que te rodea, entendiendo que todo lo que te rodea es parte de un único Dios. No puede haber algo por fuera de Dios. Si hay algo malo, está dentro de Dios y es parte del plan de Dios. No hay algo malo fuera de Dios. O sea, decir Dios y el diablo es incorrecto, porque en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba junto a Dios. Ahí no dice que en el principio era diablo y Dios, no, en el principio solo era Dios. Y luego Dios separó la tierra, las aguas, el cielo y las aguas. Ahí es donde, en esa separación es donde se crea el bien y el mal, pues. ¿Sí? Eso nos lo habla también el tarot. Ahorita vamos a ver un poco sobre el tarot. Entonces, cuando vemos que esa separación es parte de Dios, y Dios vio que era bueno, ¿sí? Y entonces dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y Dios vio que era bueno, pues.
Entonces, no podemos basar todas nuestras, digamos, nuestras creencias tienen que empezar a salir de esa separatividad, que es la mayor ilusión, la ilusión de la separatividad, para entrar en la unión. Y esa unión, como ya lo vimos, el discernimiento nos ayuda a unir esos opuestos, porque los opuestos son amantes, es decir, son complementarios. Entonces, de esa forma vamos a poder viendo cómo todos estos textos gnósticos y toda esta imágenes y todo este conocimiento en realidad va profundizándose en nosotros y va creando en nosotros ese sentimiento, esa emoción, esa fuerza, esa voluntad, esa fe. ¿Sí? La fe para mí es la fuerza espiritual. Eso es fe. Entonces la fe de que nos vamos a iluminar, la fe en la realización de la gran obra, la fe en esa autorrealización, ¿cierto? Entonces, bueno, como lo vimos, entonces todo esto es el marco conceptual, empieza en la gnosis, pero la gnosis es muchas cosas. El tarot es parte de la gnosis. Entonces vamos a ver un poco el tarot. El tarot, como lo vimos, son arquetipos. Y esos arquetipos están dados en 22 claves mayores y 56 claves menores, ¿cierto? Y esas claves son simplemente dibujos, son dibujos. Pero esos dibujos por dentro tienen cifrada la información que la lee nuestro subconsciente. Entonces el tarot nos habla de nuestros poderes, nos habla de las leyes y nos habla de los medios y nos habla también de lo que vamos a conseguir pues por ese correcto uso y entendimiento de los poderes y de las leyes. Entonces el tarot que estudiamos en este grupo pues es el tarot del Bota Aditum, ¿cierto? De los constructores del tarot, de los constructores del Aditum. Este tarot es eso hace parte de la escuela Rosa Cruz, una escuela interna de alta magia pues. De ahí también están todos estos secretos, ahí también pues se dan todas estas enseñanzas. Y pues bueno, digamos aquí para aclarar, porque las personas tienen en su mente que el tarot es para leerle el futuro a la gente y para adivinar y cosas. Y no digo que no, sí, en algún momento, pero antes de poder llegar a todo eso tenemos que estudiar. La gente piensa que ya tiene su intuición y que ya puede leer las cartas solamente viéndolas y digamos que todos tenemos un nivel de intuición básico donde sí podemos hacer ciertas conclusiones o llegar a ciertos aspectos de lo que nos habla la clave. Yo particularmente, por ejemplo, anoté antes de empezar el curso del tarot, empecé a ver cada clave y empecé a dar digamos, qué sentía o qué pensaba yo de cada clave. Entonces, y ahora lo comparo, ahora que he estudiado, comparo eso que escribí hace más de un año con lo que he estudiado hasta ahora. Y me doy cuenta que sí, tenía un nivel de intuición, intuía varias cosas, varios aspectos de las claves, pero que las claves tienen por dentro muchísima más información. Entonces, y esto es una herramienta, pues es una herramienta de la supraconsciencia, pues, ¿cierto? La supraconsciencia que está simbolizada por el loco, pues este tarot es una herramienta de esa supraconsciencia que nos va a llevar a esa realización, a llegar a esa conciencia cósmica. Entonces, es todo un camino, pues. Ahora, para estudiar el tarot, digamos, la escuela Rosacruz es todo un curso. Esto no es solamente llegar y
La vez pasada estaba viendo un libro que se llamaba como Interpretación del tarot para principiantes o algo así. Ese es un libro que lo tengo ahí para quemarlo un día de estos porque es pura basura, pues. Es basura, no es más. Y yo digo, la gente coge un libro, lo lee y piensan que ya se saben el tarot y ya pueden ir y barajarle a todo el mundo y entender que el tarot es una herramienta de autoconocimiento, ¿sí? Entonces la gnosis es conocimiento, pero es conocimiento de mí mismo. Cuando yo conozco, dice el templo de Delfos en su entrada, dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al cielo y sus dioses. Obviamente lo dice como en griego o en latín, no lo dice en español, pero eso es lo que dice: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Entonces, esto es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta de autoobservación, es una herramienta que nos va a llevar al conocimiento de nuestros poderes internos, que nos va a llevar al conocimiento de los principios, los medios, las leyes que rigen nuestra vida, pues seamos buscadores o no seamos buscadores, pues, ¿sí? La ley del karma. Esto no es que como yo conozco la ley del karma a mí me aplica y al resto no, no señor, eso le aplica a todo el mundo, conozca o no conozca las leyes, ¿cierto? Entonces es algo que uno empieza a observar, entonces a observar en el mundo, pero uno observa en el mundo para aprender y para aprender de mí mismo, no para decirle al mundo, pues, y para estar adivinándole al mundo y para estar afuera, pues. Ahora, algo que tiene esta herramienta del curso del tarot, es una herramienta que nos va a llevar, es todo un curso de astrología, ¿cierto? ¿Sí? Aquí está Urano, Mercurio, la Luna, Venus, ¿sí? Aries. Bueno, es todo un curso astrológico, entonces, que nos va a llevar a entender qué significan las regencias, qué significa que Aries esté regido por Marte, qué significa que Cáncer esté regido por Júpiter. Bueno, nos va a enseñar todo eso, qué significa todo eso y cómo eso lo aplico en mi vida, pues. El estudio del tarot también es un arte hermético que nos va a enseñar sobre la magia hermética, pues, los principios de Hermes, ¿sí? Es una herramienta que nos va a dar indicios también sobre la alquimia, ¿sí? Y es un curso que también nos va a llevar al conocimiento de la cábala. Entonces, esto es muy completo, es una herramienta muy completa que nos va a llevar al desarrollo de nuestro propio Mercurio, ¿cierto? Esto digamos, en el tarot hay unas claves de alquimia muy poderosas como esta, aquí en la clave 10, el símbolo de Mercurio, el símbolo del azufre, el símbolo de la sal y un acuario. Eso tiene muchas interpretaciones también. El acuario puede ser nuestro cuerpo, puede ser el útero de nuestra mujer, de nuestra compañera. El acuario puede ser, pues, es todas las herramientas alquímicas que yo uso. El mercurio es nuestra fuerza intelectual, ¿sí? Pero intelectual, digamos que para que sea buena, es aplicable, es producto de la autoconciencia. Este es el mercurio, pues. Mercurio es el mago, y el mago, ¿qué es? Pues el autoconocimiento, la autoconciencia. Entonces significa que ese estudio va a alimentar mis mercurios y ahí voy a obtener el mercurio. Luego necesito tener el azufre, necesito tener la sal y hacer esa mezcla. La mezcla de la sal es el disolvente y la mezcla del mercurio con el azufre es el origen de los 7 metales principales,
¿Cuáles son esos 7 metales? Plomo, estaño, cobre, hierro, mercurio, plata, ¿sí? Oro, ¿sí? Para llegar al oro. Entonces vamos viendo que todo esto todo esto es parte de un solo conocimiento. Entonces la alquimia, ¿cuál es el principio de la alquimia? Convertir el plomo en oro. ¿Y cuál es el plomo? El plomo en nuestros chakras. Entonces aquí ya vemos que también eso tiene que ver con un tema, digamos, budista, ¿cierto? Allá de otra doctrina. Le llaman los 7 chakras, pero los alquimistas le llaman los 7 metales. ¿Y cuáles son esos 7 metales? Empezando de abajo hacia arriba. Entonces tenemos el plomo, luego tenemos el hierro, luego tenemos el estaño, luego tenemos oro, tenemos el cobre, tenemos la plata, tenemos el mercurio. Entonces, eso es la alquimia. La alquimia, hay un principio muy hermoso de la alquimia: solvet coagula, disuelve y vuelve a unir, disuelve y vuelve a unir. Y eso es lo que representa cuando vemos esta figura alquímica. Es una figura muy común, ¿cierto? Que básicamente es una vara, puede ser, y 2 serpientes entrelazadas. Bueno, aquí no son 2 serpientes, sino que son parte de los vasos por donde va a subir el metal. ¿Y qué nos dice solve e coagula? ¿Qué significa disuelve y coagula? Entonces, disuelve. Entonces, el oro, el metal más pesado es nuestro plomo. Nuestro plomo es nuestro Saturno también. Y ahí es donde está, digamos, bueno, es la base del ego, bueno. Eso lo vamos a estudiar más a profundidad en el curso completo, pues. Entonces, disuelve y vuelve y une. Disuelve y vuelve y une. Disuelve y vuelve y une. ¿Qué va a pasar cuando tú disuelves el plomo y lo vuelves a unir? Ya no vas a tener plomo, vas a tener un metal más refinado. Ahora que tengas ese metal más refinado, disuélvelo y vuelve y une. Entonces, esos son los procesos por los que tenemos que pasar en nuestra vida. Esos son los procesos por los cuales vamos a eliminar nuestros egos. Eso es el proceso por el cual vamos a darle alquimia corporal. Digamos que la alquimia yo la clasifico, pues no he leído toda la teoría alquímica, pero hay una alquimia del alma, hay una alquimia del cuerpo, hay una alquimia sexual, hay una alquimia de la mente. Todo tiene alquimia, todo tiene alquimia. Y hay una alquimia física, donde en realidad los verdaderos alquimistas pueden convertir el plomo en oro, o cualquier metal en oro, el mercurio en oro. En realidad eso sí es algo que sí pasa, que sí sucede, que sí es posible. Eso no es solamente una alegoría, eso es algo que sucede también. Pero entonces, digamos que el oro al que queremos llegar es un oro espiritual, ¿sí? No es el oro burdo por el que las masas se pierden, sino que es un oro espiritual. Bueno, la piedra de los filósofos. Eso poco a poco. Entonces el tarot nos va dando también esas herramientas. El tarot nos va a enseñar astrología, hermetismo, los principios herméticos, los principios mágicos. En la magia, uno de los principios más grandes de la magia es, para el mago, imaginar es crear. Entonces el mago tiene que ser una persona muy, muy limpia en su mente y empezar a usar su imaginación, y eso nos lo habla aquí la clave, ¿sí? Imaginación creativa, ¿sí? Algo que aprendí en esta lección de la emperatriz y que me dejó muy marcado, una parte donde dice: la imaginación creativa es indispensable para la conclusión de la gran obra, ¿sí? Entonces, claro, tenemos que eliminar todos nuestros egos, tenemos que crear nuestros cuerpos, tenemos que hacer toda la alquimia corporal, física, mental, espiritual,
que tenga que hacer. Y al final, la conclusión es un acto de la imaginación creativa. Eso es algo hermoso, pues. Y la cábala, para estudiar cábala tenemos que aprendernos las 22 letras las 22 letras hebreas. Entonces, lo bueno del tarot bota es que está relacionado con una letra hebrea. Entonces está Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, Sain, Shet, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pei, Tzadi, ¿cómo se llama? Kof, Kof, Reish, Shin y Ta. 22 letras hebreas relacionadas con las 22 claves mayores del tarot. Y eso nos va a ayudar a estudiar cábala. Entonces, ya el estudio de la cábala es un estudio, digamos que esto lo podemos ver en la Biblia. Nos dicen que en el Edén habían dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. El árbol del conocimiento y el bien y el mal era el que tenían prohibido comer Adán y Eva, mientras que el árbol de la vida sí podían comer. Entonces la cábala es el estudio del árbol de la vida. Entonces en ese estudio vamos a ver los 4 mundos, digamos: el mundo divino, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo material. Y son los 10 sefirot. Y esos 10 sefirot, y digamos que en todo esto, entre cada línea y cada unión, que son los 22 caminos, están las letras del tarot, están las claves del tarot. Entonces, cábala, tarot, magia, hermetismo, astrología, astronomía, alquimia, son todo parte de este estudio, ¿sí? Entonces es importante conocer todo esto, porque ese va a ser nuestro marco conceptual para poder seguir y continuar con este camino. Aquí hago un paréntesis y a veces la gente dice, bueno, ¿y tanto conocimiento no me hará mal? ¿Tanto conocimiento no me hará daño? La respuesta es no. ¿Cuándo algo es nocivo para la salud? Cuando tú no lo aplicas. Cuando es un conocimiento que tú simplemente lo tienes y, ay, sí, me leí 1000 libros, pero mi vida sigue siendo lo mismo, sigo actuando igual, sigo haciendo lo mismo, no hago los ejercicios, todas las claves, el estudio de cada clave, en cada curso hay unas instrucciones. Entonces, de que esto nos salga bien, de que esta gran obra tenga unas bases fuertes, va a depender mucho nuestra disciplina para hacer esos meditaciones, ejercicios, observaciones, escribir, leer, bueno, lo que haya que hacer, pues. Nuestra disciplina, nuestra práctica, ¿sí? Si no practicamos, pues no vamos a poder continuar, y en ese momento, pues el conocimiento es basura, ¿sí? Entonces, esto es parte de toda esa rama que conocemos como el ocultismo. El ocultismo no era, pues era oculto, o es oculto, sigue siendo oculto, porque simplemente la gente no quiere leer tampoco, a la gente tampoco le interesa. Entonces es oculto y seguirá siendo oculto hasta que la gente, tú y yo, sigamos escarbando en ese mundo del ocultismo y empezamos a escarbar para encontrar las perlas. Y esas perlas, bueno, después vamos a encontrar diamantes, pues. Entonces todo esto es un estudio de eso, cómo lo aplicamos en nuestra vida, cómo entendemos nuestra vida, cómo aprendo a entender la sugestión. Todo esto es un tema de sugestión.
si yo sugestiono adecuadamente mi subconsciencia, voy a realizar, ser, hacer y tener lo que yo necesite para mi camino. ¿Sí? Entonces, bueno, el curso del tarot es un curso extremadamente largo. Esto no es un curso que se lo van a hacer en 1, 2 o 3 meses. Es un curso que se hace, pues es de por vida, primero que todo, pues es de por vida, las prácticas, las enseñanzas. Pero digamos que leerse todos los, hacerse todo el curso completo y hacer las cosas bien, nos puede tardar más de 5 años o hasta 10 años teniendo todos los textos necesarios. Esto empieza desde 7 pasos del ocultismo práctico, sigue con resplandores del tarot, introducción al tarot, fundamentos del tarot, interpretación del tarot, curso de poderes suprasensoriales, el modelo maestro, luz y sonido, concentración, el modelo maestro. Bueno, no, eso de ahí para allá son muchos cursos que hay que hacer. Hay que pintar el tarot. Vea. Yo tengo 3 versiones de mi tarot. Tengo la versión cartas pequeñitas que las pinté yo mismo. Tengo la versión mediana que la pinté yo mismo. Y estoy completando mi ya tamaño carta que las estoy pintando yo mismo. Esto no es para hablarle de mis logros. Esto es para hablarles del camino y de la disciplina que se tiene que tener con este trabajo. Este trabajo no es de mí, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ser personas que pagan por todo, ¿sí? Yo pago porque me hagan esto, pago porque me curen, pago porque me enseñen, pago por... pero toda la información está ahí gratuitamente. Lo único que se necesita es de nuestro esfuerzo, de nuestra disciplina, de nuestra concentración, de nuestra verdadera voluntad y fuerza para hacer las cosas. Desde que yo empecé a estudiar no he parado un solo día de estudiar. Para mí un día en el que no estudie es un día perdido, es un día en el que no hice nada, es un día que le pido a la vida que me perdone por no haber vivido ese día, porque un día en el que no aprendes algo, en el que no aprendes nada, no, es un día perdido, pues. Entonces, es mucha disciplina. ¿Qué me motiva? Pues la realización, es decir, cuando tú te das cuenta del panorama como está, estamos en un sistema donde la educación, la salud, la política, las finanzas, el comercio, todo, la alimentación, todo está deformado, está caído, es satánico, es diabólico, es mal, es perverso, pues. Es perverso contra el espíritu, ¿sí? Ahí sí entiendo que hay una guerra interna entre el materialismo y el espíritu, ¿sí? Pero es parte del juego. Entonces para nosotros como buscadores es darnos cuenta del juego, darnos cuenta que hemos vivido dormidos toda la vida y que tenemos que despertar y que ese sea nuestro motor diario. O sea, no me quiero morir como una máquina, no me quiero morir como un simple pedazo de carne que nació, creció, estudió, tuvo hijos, familia y se murió. No quiero morir así. Entonces eso es lo que me motiva día a día. Los que tenemos hijos, pues podemos entender todavía más nuestra preocupación por querer dejarle un legado, una enseñanza a los que vienen detrás. Entonces, son muchas las cosas que te inspiran desde adentro, que te inspiran, que te hacen mover, que te hacen hacer algo, ¿sí? Y todo eso, pues, digamos, acá no está la excusa, muchachos, de no, es que yo no tengo plata para hacer esos cursos son gratis, si ustedes los quieren, se le dan, pues, pero tienen que ustedes mismos quererlo y generarlo. Bueno, entonces seguimos aquí con nuestros temas. Parte del conocimiento y parte del estudio va también a requerir el estudio de los neurocircuitos. Entonces, para este estudio de neurocircuitos tenemos
Robert Anton Wilson, John Lilly y Timothy Leary. Digamos, son tres referentes que tengo en este tema de neurocircuitos. ¿Qué son los neurocircuitos? Realmente son los circuitos cerebrales, ¿cierto? El tarot también nos habla de los circuitos cerebrales, pues. Entonces son circuitos que a medida que se van desarrollando, pues vamos activando ciertas capacidades, poderes, vamos a poder, digamos, entender ciertos temas mucho más fácil, pues, digamos. Entonces se basa en 4 neurocircuitos básicos y 4 neurocircuitos, digamos, avanzados ya del lado derecho. Entonces del lado izquierdo, los primeros 4 neurocircuitos son el de la biosobrevivencia, que es lo que llamamos esa mente instintiva. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sistema simpático y un sistema parasimpático que activa nuestras reacciones de huida o de lucha. ¿Todo para qué? Para sobrevivir. Digamos que la fuerza una, el yo uno, el espíritu, viene y necesita sobrevivir. Digamos, va a sobrevivir a toda costa para poder completar esa gran obra. Entonces, para poder hacer eso, tenemos en nuestro cerebro un primer neurocircuito que es el que activa esa sobrevivencia, o sea, el tema de, ¿no? Pues, oiga, tengo que comer y si no me muero de hambre, ese es ese circuito, pues, ¿sí? Tengo que hacer algo por vivir, no sé, tengo que trabajar, pues para poder, si quiero comer tengo que trabajar, entonces eso que nos impulsa es ese primer circuito, ¿sí? el de la biosupervivencia. El segundo circuito es el emocional territorial, entonces ya es el que se ocupa de las emociones y de la territorialidad, entonces es también como algo instintivo, pues de ahí se originan, por ejemplo, los celos en las parejas. ¿Sí? Es porque hay algo emocional territorial, es que nadie puede ver a mi pareja, ¿no? O sea, es todavía parte animal todavía, pues. ¿Sí? Que se ocupa como de ese tema de las emociones también. Una falta de amor propio pues significa un déficit en ese neurocircuito. Bueno, tenemos el tercer neurocircuito que es el semántico. Este neurocircuito pues habla, razón, lenguaje, simbolismo. Entonces nosotros podemos escribir, podemos leer, digamos, el circuito que nos hace ya intelectuales, semánticos. Todavía no, digamos, hay una supraintelectualidad, llamémosla así, una inteligencia del espíritu y la inteligencia del cuerpo, pues nuestro tercer cerebro, el cerebro lingüístico. Entonces ese es el que nos hace leer esto, o sea, ese neurocircuito es el que nos hace ver esto, poder leer esto y poder leer los mensajes y los símbolos que hay detrás de estas imágenes. Entonces un buen tercer neurocircuito desarrollado, pues con una imagen, con solo ver una imagen ya hace clic en muchas cosas, pues entiende muchas cosas sin necesidad de leerse los 1000 libros, tal vez con una frase nomás entienda, ¿sí? Pero bueno, ya hoy en día ni siquiera la juventud, o sea, la juventud ya no quiere leer, la juventud ya no quiere escribir, la juventud ya no quiere estudiar, la juventud ya perdió su raciocinio. ¿Sí? Ahora son como borregos nomás. La sociedad de la juventud son solo borregos de un sistema. Si dicen que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Son borregos del sistema económico, donde compre el materialismo nomás. De ese sistema alimenticio, ¿sí? A comer, entre más mal coman,
mejor se sienten, pues. Entonces hoy en día tenemos, la sociedad está perdiendo, la humanidad está perdiendo cada vez más. ¿Y por qué? Porque esto es importante estudiar esto. Si nosotros entendemos que estos neurocircuitos son reprogramables, entonces vamos a entender cómo es que la sociedad, cómo es que la élite, cómo es que el sistema nos está manejando, nos manipula y todo esto para que nuestros neurocircuitos permanezcan adormecidos y perezosos y no queremos hacer nada y no queremos, ¿sí? Todo eso pues, ¿por qué? Pues por toda la programación. Entonces, y el cuarto neurocircuito básico, el sociosexual, la forma en la que yo me relaciono con mi entorno y la parte sexual, pues la parte sexual también hoy en día pues es animal. Hoy en día no tenemos nada de espiritualidad. Hoy no hay suprasexualidad, hoy en día se maneja la infrasexualidad y eso también los programadores saben. Por eso en la música ponen esas mujerzotas, esos manes, ese puro sexo por toda lado, te bombardean en todo momento. Hoy en día tú ya no puedes ver una película, una serie sin que no hayan homosexuales. Entonces cada vez te van llevando y van desorientando más a la sociedad, las van desorientando en su sexualidad, las desorientan en su raciocinio, las desorientan en sus emociones, las desorientan en su tema de supervivencia. Si lo vemos con este último tema que hubo del el bicho, pues vamos a ver que se manejaron, el sistema manejó estos 4 neurocircuitos básicos para tener a todas las borregas controladas, pues, ¿sí? Se metió con la biosupervivencia porque le dijo a todo el mundo que se iban a morir. Se metió con la emocionalidad y la territorialidad, se metió con su raciocinio, lo bombardeó en las noticias, al mediodía, en la noche, en la mañana, lo llenó de miedo, pues, ¿sí? Y en la parte social nos separó, entonces distanciamiento, entonces enciérrense todos en su casa y no vuelvan a salir de ahí. Entonces ahí vemos cómo la élite maneja esta información, pero como nosotros no la manejamos, pues por eso nos dormimos y no sabemos y le echamos la culpa al presidente y al sistema y todo eso, y aunque ellos son los que manipulan, somos nosotros los que nos dejamos manipular, somos nosotros con los que nuestro libre albedrío entra en el juego que ellos quieren que juguemos. Bueno, ya los neurocircuitos superiores, está el neurosomático, el sexto neurocircuito de la metaprogramación, el séptimo neurocircuito neurogenético, el octavo neurocircuito neuroatómico. Digamos que una persona que llega a desarrollar su cuarto neurocircuito, pues podríamos decir que es un iluminado, pues. Una persona que llega a su sexto neurocircuito es un metaprogramador. Todo aquí es algo importante y es hablar de metamodelos y metaprogramas. Entonces lo que estamos presentando aquí en esta charla de hoy es el metamodelo. Entonces ese metamodelo, que es todo ese marco conceptual, tiene varios metaprogramas. Entonces está el metaprograma del tarot, está el metaprograma del neurocircuitos, del conocimiento gnóstico, y ya vamos a ir viendo el resto. Entonces esos son metaprogramas. ¿Para qué nos sirve esto? Porque digamos que nosotros, en nuestra mente es algo muy complejo. Yo no puedo simplemente decir, ya no voy a pensar en esto y ya no vuelvo a pensar en eso. O sea, no puedo dejar mi mente en blanco, no puedo desaprender simplemente olvidando, ¿cierto? No se puede desaprender olvidando. Entonces, viene todo este tema de la metaprogramación. Entonces, cuando uno se maneja ya en el sexto neurocircuito, es un metaprogramador, ya sabe cómo entrar en su cerebro, sabe programarlo, sabe
sugestionarse, sabe todo pues para alcanzar a lo que necesita. Entonces, eso es muy importante. Un metaprogramador también, digamos que esto es que cuando uno empieza a liberar el cerebro, el sexto neurocircuito te conecta con las vidas pasadas. Cuando tú quieres recordar vidas pasadas, hay que desarrollar ese sexto neurocircuito. Si no está ese sexto neurocircuito, no se puede. El séptimo neurogenético es el que maneja la virtualidad, es el que se maneja ya en otros mundos, en mundos virtuales, o sea, el que ya viene y baja y sube y lleva información y canaliza y... No, o sea, todo esto ya del tema de neurocircuitos superiores es un tema ya mucho más avanzado. Pero bueno, entonces lo que nos interesa al principio es acomodar nuestros 4 neurocircuitos inferiores porque están, como los tenemos en este momento, están mal, están mal, no están equilibrados, no están en equilibrio, ¿sí? El de la biosupervivencia, el emocional territorial, el de la razón, el de la sociosexualidad. Entonces, todo eso hay que volver a enfocarnos en esos 4 neurocircuitos y poco a poco vamos a ir desarrollando los neurocircuitos superiores. Entonces, bueno, eso, entender el metaprograma, el metamodelo y los metaprogramas. Esos metaprogramas vamos a empezar a reprogramarnos. Entonces el tarot es un metaprogramador, ¿sí? Esto nos reprograma. Entonces todo esto nos va llevando el tarot cuando uno se mete en el estudio, en el juego. Se va programando, se va reprogramando todo lo que usted pensaba que era verdad, todo eso se cae, toda la forma en la que usted pensaba que funcionaba el universo, todo eso, él te reprograma para poder entender y recuperar tus poderes, pues. Porque el problema es que como nos tienen ahorita, hemos perdido pues todos nuestros poderes. Entonces, bueno, eso hacia adelante lo vamos a ir viendo. También se hace referencia a todo el tema de la toltequidad. Carlos Castaneda y su personaje Don Juan, las enseñanzas de Don Juan. Pero no solamente Carlos Castaneda, también Jacobo Greenberg nos habla, también Taisha Velar, también Florinda Donner. Perdón. Nos hablan de esto. Entonces, ¿qué es la toltequidad o qué es lo que se enseña en esto? Estos son muchos libros. Estos son más de 12 libros de más o menos 200 a 300 páginas cada uno. Solamente los de Carlos Castaneda. Y ahí en estos libros vamos a entender y a empezar en todas la enseñanza de Don Juan, las enseñanzas de Don Juan. Pues. Entonces, digamos aquí traje unos que traje como a la memoria. Don Juan nos enseña el camino del guerrero. Entonces nos dice, escoge el camino del guerrero es un camino con corazón. Está un camino sin corazón y un camino con corazón. Entonces, escoja siempre el camino con corazón. ¿Cómo usted sabe que su camino tiene corazón o no? Eso lo sabe cada uno. Si su camino realmente tiene corazón o no tiene corazón. Si es un camino que le inspira, que le ayuda y que ayuda a otros. O simplemente es un camino, pues el camino que todo el mundo camina por ahí. Usted mire las máquinas caminando. Caminan por caminar nomás. Entonces nos enseña ese camino del guerrero y nos enseña los 4 enemigos del guerrero: el miedo, la claridad, el poder, la vejez. Los 4 enemigos del guerrero. Pero para poder llegar a esos 4 caminos del guerrero, primero tengo que ser un guerrero, ¿sí? Si todavía soy un hombre común, el hombre común, sus enemigos son los vicios, las mujeres, el alcohol, el tabaco, las drogas, bueno, todos sus egos. Cuando usted salga de ahí y ya domine su cuerpo, domine su mente y se aleje de todos esos vicios, entonces usted va a poder decir, ahora sí soy un guerrero. Y como guerrero, ahora tengo 4 enemigos que enfrentar.
el miedo, la claridad, el poder y la vejez. Entonces, estos libros de Carlos Castaneda pues nos enseñan, tienen mucha enseñanza. Este dibujo que estamos viendo aquí, digamos, se basa, Carlos Castaneda, Don Juan le habla del huevo, el huevo de energía. Le dice todos tenemos un huevo de energía, invisible pues. Aquí está nuestro cuerpo, pero aquí estamos viendo todas las energías que manejamos. Acá está el punto de encaje, aquí está el centro de la voluntad, aquí están los tres tantien que le llaman sí, taoístas, budistas, los tres tantiens, ¿cierto? Entonces aquí está la entrada del espíritu, aquí está como una especie de falda que es la conexión que hace, ahí está. Entonces, a este huevo de energía es el que se comen el volador. Entonces, Don Juan y todo este camino tolteca también nos habla de que hay seres voladores, pues seres invisibles que nos están comiendo. ¿Cómo nos comen? Pues por medio de darle expresión a nuestros egos, por medio de la importancia personal, ¿sí? Por medio de todas esas cosas negativas, emociones negativas, malos pensamientos, malos actos, por ahí nos comen. Entonces nos enseña varios artes para poder hacerle frente a los voladores, a la mente del volador. Entonces nos enseña el arte del acecho, nos enseña el arte del ensueño. El arte del acecho pues es el arte del hombre astuto, pues yo le llamo el arte del hombre astuto, que ya ahorita vamos a ver con Gurdjieff, porque el arte del hombre astuto, usted tiene que ser un acechador, o como una serpiente, mejor dicho, usted tiene que estar pendiente qué está pasando a su alrededor, qué está pasando en su mente, qué está pasando en su entorno, pues, y convertirse en un acechador, pues, dejar de ser presa, porque hoy en día somos presas. ¿Qué quiere decir? Que hay un acechador sobre nosotros, y ese acechador está dentro. Primero que todo hay que entender que la mente del volador es algo que ya está dentro, ¿sí? A la gente que dice, no, es que el diablo, no me hable del diablo, porque lo que no se han dado cuenta es que ya tienen al diablo adentro, ¿sí? Ya se lo está comiendo en sus pensamientos, ya se lo está comiendo en su energía, ya se lo está comiendo su alma, pero usted piensa que no, como usted no habla de eso, entonces usted está a salvo. Como usted cree en una religión o en X o en Y, ya usted está a salvo, pues. Y mentira, se lo están comiendo desde adentro. Entonces el arte del acecho nos enseña a esa autoobservación, no es más que la autoobservación. Me observo, me acecho yo mismo, me aplico el autoacecho para mirar yo cómo estoy actuando mal, qué estoy hablando mal, qué estoy diciendo mal, y poder corregirlo, pues dejar de darle expresión a esas emociones negativas y empezar a convertirme yo en el acechador de la presa. Entonces ahora esa mente del volador es nuestra presa. Entonces tenemos que cazarlo, tenemos que cazar esa mente del volador. Nos trae el arte del ensueño. El arte del ensueño nos enseña de las 7 compuertas que hay que pasar para poder completar el arte. Y no es más de el sueño, pues eso, el tarot nos habla de todo esto. Aquí está el dominio de la personalidad, aquí está el arte del acecho, pues. Si lo vemos ya el arte del ensueño, la clave 18 nos habla del arte del ensueño. Esta clave, la luna, es la que rige el sueño. Entonces nos dice, tenemos que convertirnos en personas conscientes en este mundo, porque en este mundo estamos dormidos, aunque tengamos los ojos abiertos, estamos dormidos, no hay conciencia. Y cuando no hay conciencia, ¿qué es estar dormido? Es estar sin conciencia. Así que usted puede estar con los ojos abiertos, pero es un ser inconsciente, por lo cual es un ser dormido. Entonces el arte del ensueño nos enseña a despertar
en nuestro día para que cuando vayamos a dormir sigamos en los sueños despiertos, porque en los sueños también nos roban energía, también nos drenan energía, también nos comen, pues. Entonces, Don Juan dice que este huevo de energía, el hombre común lo tiene hasta acá nomás, hasta la punta de su pie gordo nomás. Le dejan ese poquito, con ese poquito de energía le dejan apenas para que el hombre pueda vivir, ¿sí? Pero no más. Pero cuando el hombre, nosotros, empezamos a restaurar todo nuestro huevo de energía, todo nuestro huevo de luz, entonces vamos a poder hacer lo inimaginable, pues ahí es donde volvemos a conectar todo esto, nos convertimos otra vez en seres superconscientes, seres autoconscientes, superconscientes, cierto, que manejamos ya las leyes, nos convertimos en verdaderos magos, en nahuales, que le llama Don Juan, en nahuales, ¿sí? Entonces, para todo eso hay que desarrollar la voluntad, el centro de atención, la atención, el traerme aquí mismo, recordarme, perder la importancia personal. Eso es algo que Don Juan se lo recarga mucho a Carlos Castaneda. Pierda la importancia personal nos hace densos, nos hace pesados. Entonces no tenemos que perder esa importancia personal y fluir, simplemente fluir. Nos habla Carlos Castaneda y todos estos libros nos hablan del cuerpo energético, nos hablan del doble energético, no es el segundo cuerpo, después del cuerpo físico viene el cuerpo vital, energético o etérico, como le quieran llamar, tiene varios nombres, pero es el mismo, energético, vital o etérico. Luego está el cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal. Pero primero el uno que el dos. O sea, primero el cuerpo físico, ¿sí? Si no hemos podido ni siquiera levantar nuestro cuerpo físico y ahora vamos a pensar en el cuerpo etérico. Entonces, Don Juan nos habla del cuerpo energético y todas las cosas, muchas cosas que podemos hacer. Pero eso aún así, cuando ustedes le podemos crear un doble energético, es decir, podemos estar en este mundo en dos sitios a la vez con ese cuerpo energético. Podemos hacer muchas cosas con ese cuerpo energético. Ahora imagínense un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, esos son otras cosas inimaginables, ni siquiera yo pues puedo saber. Ese es nuestro camino, este es el camino. Entonces, bueno, Don Juan también nos habla del tema de las plantas de poder, nos habla de todo ese tema de las plantas de poder y aquí hago un paréntesis. Las plantas de poder, pues yo 9 años ya llevo tomando yagé. Me ha servido mucho, me ha ayudado mucho, me ha enseñado, pues lo bueno es que cuando uno tiene toda esta información, uno va a una toma y uno dice, bueno, hoy quiero profundizar sobre eso, sobre el cuerpo energético, sobre los neurocircuitos, sobre esta clave del tarot, sobre esta alquimia, y todo eso se lo explica a usted, porque las plantas de poder son como la puerta a la hiperdimensionalidad, pues, ¿sí? Al hipercampo, a ese campo sintérgico que le llama Jacobo Greenberg. Entonces son la puerta, ya lo que usted hace allá, eso ya es otra cosa. Obviamente allá también hay cosas buenas, cosas malas, digamos que a veces la gente piensa que aumentar en niveles espirituales significa luz y ahora todo es más bonito y solo ángeles, no. Las cosas arriba no son ni buenas ni malas, las cosas de los mundos superiores son como tienen que ser. Cada uno tiene que ver y experimentar para poder saber. Entonces, Don Juan nos habla del nahual y el tonal, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como el mundo espiritual y material, nahual y tonal, ¿cierto? Pero bueno, hace toda una explicación y eso tiene todo hay que estudiarlo muy bien. Nos habla del silencio interno, o sea, eso es algo, una práctica oriental, occidental y de todo, y el silencio interno es muy, muy importante
para vencer al enemigo interno, ¿sí? Para vencer al volador, pues, para vencer la mente del volador, la mente foránea, es muy importante cansarla con silencio interno. Nuestra mente, el volador, está siempre la que habla y habla y habla y habla y nos mete en una cosa y la otra y la otra y la otra y no nos da tiempo ni siquiera de pensar en nosotros. Entonces hay que callar la mente, ¿ya? El silencio interno es fundamental. eh, en varias técnicas nos hablan de que hay que alcanzar un mínimo de 80 horas de silencio interno para alcanzar apenas el primer nivel del ver, ¿ya? Nos hablan del punto de encaje. Entonces ese punto de encaje es acá atrás, está como, sí, como atrás de los omóplatos. Y ese es el punto que nos da la percepción. Entonces, de acuerdo a cómo se mueva ese punto de encaje, es como nosotros vamos a percibir el mundo. Cuando uno toma plantas sagradas, ese punto de encaje se mueve y eso es lo que hace que podamos ver otras cosas, sentir otras cosas, nuestra percepción cambia, ¿sí? Ahora, no solamente con plantas se puede mover a voluntad, pero tengo que trabajar mucho, 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 pues, para poder mover el punto de encaje a voluntad. Pero sí se puede, sí se puede. Cada vez que yo me reprogramo, estoy moviendo mi punto de encaje. Cada vez que yo me reprogramo, cada vez que yo hago reprogramo, lo estoy moviendo muy poquito, algo imperceptible, pero sí se está moviendo. Y digamos que, por ejemplo, si yo me comparo a lo que soy hoy a lo que era yo hace un año, es otra persona, pero yo no lo percibí un cambio de un día a otro, sino que eso fue muy poco a poco, enviando las sugestiones necesarias, enviando todo lo necesario y todavía pues todo lo que falta, hay que seguir y seguir y seguir, esto es un camino de toda la vida. Bueno, nos enseña el ver, ¿sí? Hay que ver, tenemos que aprender a ver energía. Cuando uno ve energía, puede ver esto, todo esto. Esta imagen sale del ver. ¿Sí? Usted puede ver el punto de encaje de una persona, usted puede ver las enfermedades, puede ver dónde está, cómo está su huevo luminoso, si está luminoso, si está opaco, cómo está, todo ya puede ver. Entonces hay que desarrollar ese ver. Nos habla del arte del no hacer, está muy ligado con el Wu Wei de Lao Tse, el Wu Wei. Entonces el arte el Wu Wei es el arte de hacer el no hacer. Entonces es simple, para mí no es otra cosa más que ponerle conciencia a todo lo que hacemos, porque como lo hacemos hoy en día, nosotros cuando estamos comiendo no estamos comiendo, uno está comiendo pero está mirando las noticias, o está comiendo pero está mirando televisión, uno está comiendo pero está pensando en mañana qué voy a hacer, uno está comiendo pero está pensando en más tarde. Entonces realmente usted no está comiendo, ¿sí? Y a eso le llamamos hacer, ¿sí? Usted está lavando la loza pero está por allá en otra cosa, usted está aquí escuchándome pero su mente está por allá en otra cosa, entonces no está escuchando. Entonces el no hacer es ponerle conciencia. Ahora cuando coma, concéntrese en su comida. Cuando lave la loza, concéntrese en el acto de lavar la loza. Cuando se esté vistiendo, cuando se esté bañando, cuando se esté cepillando, cuando se esté poniendo los zapatos, póngase los zapatos, haga eso, haga el no hacer, pues. Entonces es algo bien, bien interesante, bien hermoso, pues. Don Juan nos habla de la primera, segunda y tercera atención. Entonces la primera atención es esta, la atención de la vigilia, le llaman, de cuando estamos despiertos, pero hay que desarrollarla y para que esa primera atención sea consciente. Nos habla de la segunda atención, que es la del ensueño, y nos habla de una tercera atención que es todavía algo más elevado, pues es ya algo más complejo de explicar. Entonces, bueno, y perder la importancia personal. Entonces, como ustedes ven, estos son 12 libros donde tienen que leerlos para que profundicen en cada uno de estos tópicos. Profundizar, entender, ver. Algo de las plantas sagradas que dice Don Juan y que yo lo he comprobado es
Las plantas sagradas solamente te sirven para dos cosas. Para quitarte lo pendejo y para volar al infinito. ¿Sí? Entonces yo he estado tomando 9 años, pero apenas quitándome lo pendejo nomás. Entonces ahora hay que volar al infinito. Entonces la misma madre ya me ha dicho, ya se ha quitado mucho de lo pendejo, entonces ahora sí, ya sabe lo que hay que hacer, entiende lo que hay que hacer, hágalo, ya no necesita más plantas. No nos podemos salir de una cárcel para meternos en otra. Estamos buscando el camino de la liberación, entonces no nos podemos meter en la cárcel de las plantas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Las plantas son sagradas, las plantas nos ayudan, las plantas nos limpian, las plantas nos quitan lo pendejo, pero hasta ahí ya. De ahí para allá, después de que usted haya visto y entienda lo que tiene que hacer, de ahí para allá ya es su trabajo, ya es su voluntad y ya usted no puede estar dependiendo de las plantas. Geometría sagrada, bueno, esto es un tema muy interesante entender cómo para mí esta geometría sagrada me ha ayudado a entender cómo está creado el universo, cómo está creado mi cuerpo, cómo está creado cada célula, cada átomo del universo. Entonces la geometría sagrada es la teoría donde nos hablan de cómo se creó el espíritu, cómo creó el espíritu. No nos dice cómo se creó el espíritu, porque el espíritu es algo que siempre ha estado y siempre estará. Nuestra mente no lo puede entender porque nuestra mente es racional, piensa en línea recta, entonces tiene que tener un pasado, tiene que tener un origen y tiene que tener un final. Pero si yo les digo que el espíritu siempre ha existido y siempre existirá, estamos hablando de la eternidad y de la infinitud, de lo infinito. Y eso es algo que la mente no está adiestrada para entenderlo. Entonces, esto es más bien de cómo el espíritu crea. Entonces nos enseña todo esto a entender. Acá dice, en el primer día Dios dijo, hágase la luz. Entonces eso está representado en esta imagen. En el principio Dios dijo, hágase la luz, la Vesica Piscis. Cuando se forma esa Vesica Piscis se hace la luz. Hay que estudiar muy bien. Yo estudié los libros de Drúmbalo Melchizedek, El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida, ahí nos habla de todo esto y cómo se aplica, para qué se aplica, cómo se hace, cómo se medita, ¿sí? Nos habla de, bueno, el segundo día, ya creo el trípode, la Santísima Trinidad, que le llamamos a esta imagen. La Santísima Trinidad en el segundo día. En el tercer día, cuarto día, quinto día, en el sexto día surge la semilla de la vida. Y es la primera imagen donde ya se ve la semilla completa. Luego de ahí sigue creando, a partir de acá, sigue creando todo lo que existe con la flor de la vida, el árbol de la vida, y entonces acá quiero que vean que acá, esto es cábala, esta es la cábala, el árbol de la vida. Entonces mire cómo está unida esta información de la geometría sagrada con la cábala, con el árbol de la vida, cómo llegamos a Metatrón, entender al Metatrón y entender los sólidos platónicos y bueno, entender un poco cómo la geometría de todo. Una vez yo estaba chumadísimo con Yahé, estaba pucha, y todo lo que miraba el pasto, yo miraba el pasto y veía que ahí donde hay desorden, pareciera que el pasto es puro desorden, pues. A ver, es puro desorden, y cuando yo veía así chumadísimo, yo veía cómo se formaba esta figura. Todo el pasto formaba esta figura. Miraba los árboles y los árboles en sus hojas, en sus ramas, formaban esta figura. Entonces ahí me di cuenta que todo está hecho con lo mismo. Todos tenemos una proporción en nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca, nuestra cabeza, nuestro torso, nuestros brazos, nuestras manos. Todo tiene una geometría, todo tiene. Entonces este es el estudio de esa geometría para entender cómo están creadas las cosas. Esto es una información que la supieron, por ejemplo, que la saben los que hacen los juegos.
Eso, cada vez los juegos son más realistas porque ellos aplican estas geometrías para crear todos sus gráficos. Y los gráficos cada vez son más realistas porque usan esta información de la geometría sagrada. Entonces eso me va a ayudar a conocerme, a saber en esencia qué soy, lo que soy y entender todo lo que me rodea. Tenemos a Gurdjieff, Uspensky, bueno, esto es muy bonito, Gurdjieff es otra cosa, ¿verdad? Gurdjieff nos enseña sobre la autoobservación, tiene las herramientas como el eneagrama, introdujo conceptos como el de los hidrógenos, nos habla del cuerpo astral y cómo crear el cuerpo astral, ¿sí? Por medio, pues, nos lo explica con los hidrógenos, crear el hidrógeno necesario que es el Si-12 para crear el cuerpo astral. Bueno, y toda su obra es para llegar a esa maestría del ser. Entonces Gurdjieff lo resumo en esta frase que está acá. Gurdjieff dijo: usted está dormido, no sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no se toma en serio lo que le digo, si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Dijo Jesús: deje que los muertos entierren a sus muertos. Estaba diciendo esto mismo. Hay gente que está por ahí caminando pero nunca ha vivido, pues. Son muertos en vida, no saben qué es vivir, nunca han sido conscientes de sí mismos, nunca han buscado el camino, no saben nada de sí ni del mundo, pues. Para mí un choque consciente muy fuerte que tuve cuando con las plantas me hicieron ver que estaba muerto, que me estaba muriendo, pues. Entonces me dijeron: ya usted se murió y dígame, yo tenía 23 años y me dijeron: dígame hasta este momento usted qué sabe de la vida. Y en ese momento, a mis 23 años, me di cuenta que no sabía absolutamente nada de la vida, y eso fue un choque muy fuerte para mí, que desde ese día me hizo decir: no, necesito buscar, ahora necesito darle sentido a mi vida. Entonces es hora de despertar. Gurdjieff nos trae muchas relatos de Belcebú a su nieto. Eso es un libro muy bueno, y si ustedes lo leen y leen los libros de Samael Aun Weor, van a ver que Samael se copió de Gurdjieff. Es una copia y no lo nombra. O sea, el problema no es que se haya copiado. A la final, la información del espíritu es la información del espíritu, pero está mal no nombrarlo, no decir esto viene de aquí. Véanlo, estudienlo, estudien a Gurdjieff para que se extiendan el conocimiento y entiendan lo que Gurdjieff quería transmitir, porque lo que Gurdjieff enseña y enseñó, pues, y sigue enseñando, es algo, o sea, obviamente está muerto, pero sigue enseñando por medio de sus libros. Entonces, bueno, él nos trae esa herramienta del eneagrama, las 9 eneatipos de la personalidad. Es una buena herramienta también para empezar a ver yo dónde estoy, quién soy, en qué eneatipo, si yo soy el pacificador, si soy un perfeccionista, si soy el ayudador, si soy el triunfador, si soy el melancólico, el investigador, el leal, el entusiasta, el líder. Bueno, entonces me ayuda a ubicarme en esa estrella de 9 puntas para entender cuál es mi personalidad y cuál es el plan a seguir, qué es lo que debo observar, qué es lo que debo cambiar y cómo debo transmutar mi personalidad. Entonces ahí nos devolvemos, o sea, en el tarot, pues aquí está la transmutación de la personalidad, pero la transmutación de la personalidad está acá, y es convertirme en mi yo real. Esto es lo que quiere decir Gurdjieff. Usted está dormido, pero cuando usted está despierto, usted ya no es una persona un día y otra persona el otro día. Usted es un solo ser, pues usted es una sola persona real, pues. Usted llega a su yo real. Entonces, por eso lo traigo, porque sí está unido, pues todo esto está unido al conocimiento. Entonces, eso lo vamos, todos estos temas que estamos tocando se van a tocar más profundamente en algún momento más adelante.
Y bueno, técnicas como el yoga. Entonces el yoga es algo que está introducido pues en este metamodelo donde vemos las cuatro sendas del yoga. Está el Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga y Raja Yoga. ¿Cierto? Cada uno nos enseña. Karma Yoga es el sendero de la acción. Nos enseña a actuar por amor sin buscar logros ni recompensas. El Bhakti Yoga, comprender y experimentar la unidad, todos somos uno. El Jnana Yoga, el sendero del conocimiento, la sabiduría, la reflexión, el estudio, la autoobservación y sobre todo la meditación. Entonces aquí vemos una palabra clave, autoobservación. Entonces vea que Gurdjieff y el yoga están unidos. Pues. Raja Yoga, el control físico y mental. Entonces nos da todas estas, llama el código, tenemos que tener un código, una conducta social, un código personal, tenemos que tener los asanas, ¿sí? Pranayama, que es el control de la respiración para hacer fluir la energía, el pratyahara, aislamiento o control de los sentidos, dharana, concentración, dhyana, meditación o contemplación, y el samadhi, que ya es entrar en superconciencia, en iluminación. El samadhi, ese es el colgado, pues. Aquí tenemos al Heyoka en samadhi, pues, el iluminado, que hace, pero qué significa esto que se dio la vuelta, se quedó colgando de la letra Taf. Esta es una Taf, y Taf es la conciencia cósmica. Entonces, cuando tú te suspendes en la conciencia cósmica, te iluminas y llegas al samadhi, pues, a la iluminación. Entonces todo esto es importante que dentro de nuestro día a día empecemos a buscar esas técnicas del yoga. Hay muchos tipos de yoga. Kundalini yoga, Vyasa yoga, bueno, Dharma yoga. Bueno, hay muchos yogas, muchas técnicas. Lo que cambian en los asanas, ¿sí? Las posturas. Y hay unas técnicas donde cada postura usted tiene que durar 1 hora. Hay otras técnicas donde son más fluidas el cambio de una postura a otra. Hay otras que están más concentradas en la fuerza. Hay otras que están más concentradas en el tren superior. Hay otras en el tren. Entonces es buscar esas técnicas que se acoplan a lo que queremos, pues a nuestra meta, a nuestro objetivo. Ahora pues aquí no interioricé mucho, pero tenemos que otras técnicas, hay muchas técnicas taoístas. El Tao nos enseña muchas técnicas. Y está el Tao sexual, o tenemos también técnicas como el Falun Dafa, el Falun Gong, ¿sí? Suhan Falun. Todo esto son técnicas de movimiento y de cultivación de la energía. Entonces hay que interiorizar, y en este metamodelo trabajamos con esos métodos de cultivación de energía. ¿Sí? Si no cultivamos energía, pues no vamos a poder hacer todo esto. ¿Yo cómo hago para poder entender más, para poder entender todo lo que se explica? Energía. ¿Sí? Si no hay, usted con buena energía, usted lee cualquier libro y todo y lo entiende así. Pero si usted no tiene energía, usted lee un libro y no entiende. Bueno, entonces la energía, esto es muy importante, empezar a cultivar la energía sexual, principalmente dejar de eyacular, ¿ya? Hay que eliminar la eyaculación. Aquí no se nombra, pero está el Kali Yoga, que es la parte sexual del yoga, pues, y eso es avanzado, pues, pero nada, después, a medida que vayamos avanzando, también iremos ahondando en esos temas. Y bueno, todo esto para qué, todo esto de qué se trata la charla de hoy, de cómo vamos a llegar a esa conciencia crística, cuáles van a ser esos senderos, esos conocimientos, esas
esos conocimientos que nos van a llevar a qué, a la conciencia crística. Todo esto no es para volverme más materialista y para llenar mi mente de mucha información, no. Hay algo que a medida que va pasando, y es que entre más, cuando tú comprendes algo, esa información se mete en tu carne, pues, dice la última frase del modelo maestro. El reino del espíritu está incorporado en mi carne, entonces así mismo se incorpora toda esta información y ya después tú desechas, ya no necesitas más libros, ya no necesitas más técnicas, ya no necesitas más lecturas, ya no necesitas más guías, maestros, gurús, ya no necesitas, porque llegas a la conciencia crística, ¿sí? Y llega a decir de hablar de la conciencia crística, tenemos que referirnos a todos los sabios y maestros que han llegado a la conciencia crística, no solo Jesús, ¿sí? Siddhartha Gautama, Krishna, Mahoma, Moisés, bueno, hay muchos maestros que han llegado a la conciencia crística. Lo que pasa es que los avataras de cada era, pues son, pues es ya el top, ya el que viene a traer espada, bueno, y entonces muchos piensan que la conciencia crística, está por encima del bien y del mal, ¿sí? Entonces una conciencia crística no es el santo iluminado que levita, no. Y para eso quiero explicarlo con algo aquí que dice Mateos 10. A ver, pero en Mateos 10 vamos a leer esta parte. Mateo 10:34. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Bueno. Jesús, la conciencia crística no viene a ofrecer la otra mejilla, eso es algo, digamos, la religión ha distorsionado mucho la información, distorsionado los escritos, ha distorsionado y ha puesto, digamos, lo que a ellos les conviene para que la gente se vuelva así, dócil. Ay, sí, usted me está robando en los impuestos, tome, sígame robando porque yo soy un seguidor de Cristo. Entonces, eso no. Cristo dijo: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, entender esta conciencia crística es algo muy elevado. Esta conciencia crística es de nosotros, los rebeldes del espíritu, no los rebeldes sin causa, pues, sino los rebeldes del espíritu, los que estamos ya cansados de ver el materialismo, cómo el materialismo se ha apoderado de las masas, cómo la injusticia, bueno, no hay injusticia, realmente la injusticia no existe, existe la ley del karma, ¿sí? No existe la injusticia, Dios es justo, pero el problema es que nos han enceguecido y nos han vendido un Cristo y una conciencia crística que no es, pues. Entonces hay que entender eso. Y otra parte de las que quería leer es: en aquel tiempo los discípulos vinieron
a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Vamos a traer esta clave. Clave 19 del sol. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba a mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es lo mismo que ilustra esta clave. Los dos niños y el sol es la conciencia crística, la conciencia crística colectiva, como esta es la clave que me habla de eso, pues. Entonces vamos viendo que el tarot está unido con todo y todo el conocimiento está unido con todo. Lo que tenemos que hacer es empezar a encontrar los eslabones, a encontrar y armar ese rompecabezas. En el momento en el que yo digo, no, esto no lo voy a leer porque esto no me interesa, estoy perdiendo una parte, una ficha del rompecabezas. A veces tenemos que meternos en textos muy densos que no nos gustan, pero es para sacar las perlas, hay que sacar las perlas, entonces somos buscadores, tenemos que sacar las perlas. Entonces parte de esto y parte de este conocimiento hay que estudiar la doctrina, pues. Vamos a estudiar qué fue lo que dijo Buda, qué fue lo que dijo Krishna en el Mahabharata, vamos a estudiar qué dijo Moisés, vamos a estudiar qué dijo Jesús, por qué lo dijo, no para imitarlo, no para imitarlo, pues, sino para entender qué es y cómo yo enciendo esa luz en mí, pues. Cómo llego yo también a esa conciencia. Eso es lo que necesitamos. La autorrealización es cómo llegamos nosotros a esa conciencia crística, ¿sí? No es saber a quién sigo, no es saber a quién le rindo culto. Esto está fuera de los cultos, ¿sí? Entonces, bueno, importante. Ya como últimos comentarios, todo suma, cualquier cosa que yo estudie, cualquier cosa, cualquier práctica, cualquier ejercicio, tengo que ir a ejercitar mi cuerpo, ejercitar mi espíritu, mi mente, mi alma, hacer lo que tenga que hacer, meditar, todo suma, todo me va dando yo. Hoy en día no puedo decirles, ve, a mí lo que me funcionó fue exactamente esto, no, porque mi vida ha sido un compendio de muchas cosas donde todo ha sumado para llegar a comprender ciertas cosas, ¿sí? Pero aquí estamos caminando. Ningún fa es definitivo, ningún fa es definitivo, eso en el libro de Falun Gong nos dicen, ningún fa es definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Ningún metamodelo es ya el último metamodelo, no. Ustedes tienen que coger un metamodelo y empezar a agregar o quitar metaprogramas de acuerdo a su configuración energética, de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a su nivel espiritual, de acuerdo a su nivel energético, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a sus, ¿sí? De acuerdo a lo que usted quiere, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy mal, hay escuelas que dicen, no, es que es esto y ya no pueden estudiar más, no miren para otro lado, solamente aquí como borregos. No somos borregos, pues tenemos que empezar a construir eso, no esperemos que alguien nos dé la fórmula, tenemos que ir a construir la fórmula, no esperemos que alguien mastique todo y nos lo dé en la boca, pues no, tenemos que ir y nosotros mismos. Para eso, separar la paja del trigo. Entonces, no se crean todo, pues, y tienen que ser muy discernientes cuando leen algo. Entonces, como les decía hoy, hay muchas lecturas y ustedes tienen que empezar a separar de esa lectura la paja para que se queden con el trigo de la verdad, para que encuentren la perla, pues. Entonces, ustedes le pueden leer a quien sea, pero no quiere decir que se va a aprender todo lo que esa persona dice. Saque lo que usted necesita, saque la perla
introduzca eso en su ser, en su actuar, en su día a día y ya. Este camino es un camino de guerreros, esto no es un camino, pues aquí no estamos para chiquearle los egos a nadie, ni para decirle lo que usted quiere escuchar, ni para aprobarle sus manías. Aquí estamos es en el camino de guerreros. Entonces a mí me gusta, sí, yo comparto esto en YouTube y somos poquitos, pero yo prefiero que seamos, mira, si somos 10 o 12, pero que trabajemos, ¿sí? A tener millones de vistas y millones de gentes que solamente quieren es criticar, que no quieren trabajar, que quieren que le explique todo, que quieren, no, eso, nosotros no estamos para eso. El conocimiento hay que darlo sin tabú, sin miedo. Cuando usted ya va adquiriendo el conocimiento, usted va adquiriendo poder en su palabra y usted no, si usted está como que patinando en la información, estudie más, entiéndala y compréndala y ahí sí seguimos dando el conocimiento sin tabú, sin miedo. Pues. Yo tengo que estar muy seguro de por dónde estoy caminando, ¿sí? Porque si no, pues es mal. Pagamos por las creencias y no investigamos, no nos autoconocemos, entonces dejemos de pagar, vea, esas personas que viven, yo conozco personas que han pagado, que se pagan reiki, ángeles, bión de no sé qué, armonización de si sé cuántas, y pagan y pagan y piensan que esa es la forma de iluminarse, piensan que esa es la forma de vivir bien, no, eso no es tampoco. Entonces no hay que pagar. Y así como nosotros no pagamos, y eso también estaba por aquí, lo decía por aquí, espérenme lo verá. Es que yo no me invento las cosas, a ver, eso todo tiene, a ver, hay una parte donde dice lo que se ha aprendido del espíritu gratis, gratis hay que darlo, pues. Véalo, acá dice. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos. ¿Qué es resucitar a los muertos? Pues toda esta gente dormida que va caminando como máquinas son muertos. Resucítenlos, vayan, lleven la palabra. Eso es resucitar a los muertos. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. No lleven oro, ni plata, ni cobre en el cinturón, ni bolsa para el camino, ni 2 mudas de ropa, ni sandalia, ni bastón, porque el trabajador merece que se le dé su sustento. Entonces, cuando yo digo que no se cobra, no se cobra, pues lo que nazca de su corazón, claro, uno reparte el mensaje, reparte la curación, la medicina, lo que necesite la gente, la palabra, pero no hay que cobrar por eso, pues. Entonces eso es lo que tenemos que, porque hay muchas personas que entran en estos caminos es mirando a ver cómo se van a beneficiar económicamente, y no, señor, eso no es el camino. El secreto más grande de la magia es que cualquiera puede hacerla. Cualquiera puede hacer magia. Si esto no es para, es que usted nació con un don. No, Jesús fue un hombre como tú y como yo. Así que caminó entre, lo que pasa es que las historias, las religiones, entonces dicen, oh, Jesús nació de una virgen. Entonces uno ahí de inicio ya uno dice, no, yo no puedo ser una conciencia crística porque mi mamá, pues no, mi mamá no es virgen. Pues. La gente dice, no, es que no puedo porque cuando usted lee las historias del Buda, Siddhartha Gautama dice, la mamá lo tuvo de pie y él cayó de pie. Y cuando cayó recién nacido dio 3 pasos y por cada paso que dio nacieron flores. Y cuando dio el tercer paso dijo, yo soy el Buda más Buda de todos los Budas y el que mejor dicho. Entonces las religiones y la historia se han encargado de a estos seres crísticos elevarlos tanto para que parezcan inalcanzables, para que uno diga, no, eso yo no puedo, yo no inicio, no, esto es un camino para los que nacen de una mamá virgen, pero yo no puedo. Entonces hay que quitarnos ese chip, hay que tumbar esa torre
y entender. Estos grandes avatares fueron personas como tú y como yo que querían la verdad, buscaron la verdad, la encontraron y la siguieron. Dijo Jesús, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez se va haciendo más difícil el camino, cada vez es más pesado, cada vez la gente se desvía, mandan las pruebas, la gente no pasa, las pruebas son sexuales, son pruebas del dinero, son pruebas de la salud y la enfermedad, son pruebas de muchas cosas. Y ahí la gente se va quedando y se va filtrando, pero con que uno llegue, pues el espíritu estará feliz. Entonces, hay que hacer el esfuerzo, no nos dejemos llevar, no, es que mejor, sí. Nosotros cuando aprendamos, cuando sigamos esta disciplina, también vamos a poder caminar sobre las aguas, también vamos a poder dominar los elementos, también vamos a poder curar con las manos, con la palabra, pero eso es algo que tiene que ganárselo. Pues. Eso no es algo que va a llegar solo por leer, no señores, esto no es un tema solamente de lectura, esto es un tema del hacer. ¿Sí? Si no llevamos todo esto que estamos aprendiendo al hacer, no va a ser nada, ahí va a ser basura nomás. Esto se trata de, claro, de generar los mercurios necesarios para completar la gran obra, para después convertirlo en el oro espiritual. Pero si yo genero los mercurios y no hago nada con el mercurio, pues nunca voy a poder llegar al oro espiritual. Entonces, bueno, hazte como niño, puro e inocente. Naces del ser, de uno, sin polos, no con la mente. Si no se renace, no se puede hacer nada. Hay que unir los polos opuestos. Hay que volver a nacer, muchachos. Cuando uno toma esta decisión, esto es un volver a nacer. Cuando uno deja la fornicación, deja de derramar su energía, cuando vuelve a nacer. Y hay que darle ese nacimiento a nuestros cuerpos superiores. ¿Ya? Entonces, bueno, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Eso es lo importante. Hay que dar ese primer paso. Si no damos ese primer paso, pues ahí nos vamos a quedar. Tu peor enemigo es tu mente, porque tu mente te conoce y tu mente misma crea todas tus debilidades. Entonces, esto es un control de la mente, esto es una lucha contra la mente. ¿Sí? Cuando oigas la melodía del silencio, habrás comprendido el idioma del alma. Bueno, eso era lo que quería compartir hoy. Es muy necesaria esta charla. Esta va a ser la charla cero, porque es la charla que nos va a dar ese marco introductorio y esa vía. Siéntanse tranquilos de incluir en su metamodelo lectura. O sea, esto no tiene todo. Uy, no, yo tengo... Si esto es por libros, yo tengo más de 200 libros en el celular para que ahí todos los tengo, me los voy leyendo uno por uno, voy interiorizando. A la final uno llega a un nivel donde ya empieza a leer otros libros de otros autores, pero empiezas a escuchar lo mismo, ya listo, sí, el autoconocerse, el autoobservarse, cambiar, eliminar los egos, la revolución de la psicología, nacimiento espiritual, muerte psicológica, sacrificio por la humanidad, conciencia crística. Digamos que ya uno llega ya a un nivel donde bueno, ya necesita leer algo más elevado todavía, y esos libros más elevados los vamos a leer con Lao Tse, Chuan Tse. Esos son libros muy muy elevados ya, eso es otro nivel también. Eso también debemos incluir esa parte. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser y existir, por su tiempo, su dedicación, y muchas, muchas bendiciones.